Gracias por continuar con la tercera lección, orden alfabético. En esta sección podrán utilizar diferentes materiales según el conocimiento de su hijo. Asegúrense de tener a la mano los siguientes materiales: las letras con imán, bandeja metálica para galletas, hoja con todas las letras mayúsculas impresas para principiante, hoja con las minúsculas impresas también para principiante, hojas con las letras A, M y Z impresas para estudiantes que están en intermedio y hojas sin letras o pueden ordenar sin usar ninguna hoja. También pueden usar el alfabeto de A hasta la Z con las fotos. No olviden que está disponible también la canción del alfabeto aquí en esta página. Si gustan, pueden seleccionar otra canción de su preferencia. Dependiendo de la experiencia de su hijo, podrán elegir la hoja más adecuada del alfabeto. Si su hijo es principiante y no conoce las letras aún, utilicen la hoja de mayúsculas, que muestra todas las letras para que simplemente coloquen las letras sobre la hoja. A medida que vaya mejorando, pueden cambiar a las letras minúsculas. Si su hijo está en un nivel intermedio, utilicen las hojas que tienen la A, M, Z, sea mayúscula o minúscula. Y ya cuando su hijo está en un nivel avanzado, pueden utilizar la hoja con los cuadros sin letras o no necesitan usar la hoja. Una vez que hayan seleccionado la hoja apropiada para el nivel de su hijo, es momento de empezar. Comencemos pidiéndole a su hijo que coloque las letras del abecedario. Es importante que le pidamos que las pongan en orden. Al momento que yo empecé, puse las letras a como me las iba encontrando, pero como su hijo apenas está aprendiendo el orden, es importante que los forcemos que vayan primero la A, B, C y en orden. Anímelo a cantar la canción del abecedario para que recuerden las letras si aún no las conocen. Si se atora, puede usar cualquier hoja que imprimió de las que les damos aquí en esta página. También puede usar las canciones de referencia. Se les recomienda a los niños cuando van a empezar voltear todas las letras y tenerlas en la orientación correcta para que cuando están buscando la letra que sigue las puedan ver más fácil y no batallen. Recuerden que la hoja de apoyo es útil al principio, pero a medida de que el niño vaya reconociendo las letras, podrán dejar de utilizarla. Es normal que al principio los niños no sean constantes en sus conocimientos. Si ya no están utilizando las hojas de apoyo, pueden recurrir al alfabeto con los dibujos cuando ocasionalmente se les olvide algunas letras. Al terminar, no olviden de marcar la lista de verificación incluyendo la fecha, su nombre y las áreas en las que se les facilitó o en las áreas que necesitaron más práctica. Al día siguiente, envíen la hoja para informarle a la maestra sobre el progreso de su hijo o hija o entreguen la evaluación digital en la página de tercera lección, orden alfabético. En la evaluación digital hay un espacio al final para poner preguntas, comentarios, sugerencias para ayudarnos a mejorar la lección. Continúen practicando el orden alfabético y disfruten de esta emocionante lección. Están sentando las bases para el desarrollo de las habilidades lingüísticas importantes de su hijo. Buen trabajo. Recuerden que pueden ajustar el contenido según sus necesidades y preferencias. Buena suerte con su tercera lección.